Alrededor de las 6 de la mañana del 21 de noviembre, Jill Walker siguió su rutina habitual. Tal como había hecho incontables veces antes, entró en silencio en el dormitorio de su hija Emma para despertarla. Normalmente, un suave llamado del nombre de Emma provocaba un gemido somnoliento o un movimiento renuente bajo las mantas. Pero esta vez solo hubo silencio. Extrañada, Jill se acercó más a la cama, elevando ligeramente la voz mientras repetía el nombre de su hija. Aún así, no hubo ninguna reacción. Una oleada de inquietud la invadió. Al inclinarse, Jill finalmente logró ver el rostro de Emma. En ese instante, su corazón se hundió. Un frío temor la atrapó al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. Sin dudarlo, Jill tomó el teléfono y llamó a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, agentes de policía y personal médico llegaron a la casa de los Walker. A primera vista, la vivienda parecía completamente normal. Nada estaba fuera de lugar. No había ventanas rotas, ni puertas forzadas, ni señales de una lucha. Todo parecía intacto, como si la mañana hubiera comenzado como cualquier otra. Pero cuando los investigadores dirigieron su atención al dormitorio de Emma, su minuciosa inspección descubrió algo inesperado. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Emma Walker era una joven extraordinaria que destacó desde el comienzo mismo de su trayectoria en la escuela secundaria. Siendo apenas una estudiante de primer año, se convirtió en la única alumna de su curso en conseguir un lugar en el equipo de animadoras, un logro que reflejaba no solo su talento, sino también su dedicación. Amigos y profesores la describían como apasionada, enérgica y llena de vida, con una sonrisa que parecía iluminar cada habitación a la que entraba. La animación no era solo una actividad para Emma, era su pasión, algo a lo que se entregaba por completo. Prosperaba en ese entorno de equipo, le encantaba actuar y se sentía orgullosa de su papel. Más allá del deporte, era conocida por su amabilidad, su naturaleza afectuosa y su capacidad para lograr todo lo que se proponía. Emma soñaba con convertirse algún día en enfermera neonatal, cuidando a bebés recién nacidos prematuros o enfermos. Una carrera que encajaba perfectamente con su personalidad dulce y compasiva. Una noche de viernes, mientras animaba en un partido de fútbol bajo las brillantes luces del estadio, Emma llamó la atención de un joven atleta que se encontraba al margen del campo. Su nombre era William Riley Gold, conocido simplemente como Riley, un receptor abierto del equipo de fútbol de la escuela secundaria Central High. En el momento en que Riley vio a Emma, pareció quedar cautivado, y pronto ambos iniciaron una conexión que rápidamente se transformó en algo más. Riley era 2 años mayor. En ese momento cursaba el penúltimo año, y ya tenía la reputación de ser uno de los estudiantes más destacados de la escuela. Era popular y querido, no solo por sus habilidades deportivas, sino también por su participación en la iglesia local, su sentido del humor y su amor por los videojuegos. Sus amigos lo describían como relajado, un poco payaso de clase, y para nada el típico atleta popular que muchos podrían haber esperado. En ese momento, Riley estaba saliendo con otra persona, pero no pasó mucho tiempo antes de que terminara esa relación y comenzara a ver a Emma. Casi de inmediato, los dos se convirtieron en la pareja perfecta de Central High, la estrella del fútbol y la animadora. Para los de afuera, parecía algo sacado de una película adolescente. Al principio, los padres de Emma quedaron encantados con Riley. Era educado, bien comportado y parecía encajar en el papel del chico ideal del vecindario. Se llevaba bien con su familia y sus padres pensaban que su hija estaba segura en su compañía. Sin embargo, esta impresión comenzó a cambiar cuando descubrieron que Riley había cumplido su palabra de asistir al baile de graduación con su exnovia, mientras al mismo tiempo planeaba llevar a Emma a su propio baile de graduación al año siguiente. Para los padres de Emma, esto encendió señales de alerta. Se preguntaron si las prioridades de Riley realmente estaban con su hija. Emma, no obstante, estaba profundamente enamorada y restó importancia a sus preocupaciones. En las redes sociales, Emma y Riley documentaban gran parte de su relación.
Sus cuentas estaban llenas de selfies sonrientes, mensajes cariñosos y fotografías juntos. Para muchos parecían inseparables. Pero los amigos más cercanos de Emma comenzaron a notar algo preocupante. Comentaban que Riley no era tan fácil de tratar como Emma y que a menudo se mostraba reservado o excesivamente serio cuando estaba con ellos. Al principio, sus amigos justificaban su comportamiento, creyendo que simplemente era tímido o callado. Con el tiempo, sin embargo, las excusas dejaron de servir. Lo que antes parecía una protección inofensiva se transformó en algo más controlador. Riley parecía querer la atención de Emma exclusivamente, volviéndose posesivo y celoso si ella pasaba demasiado tiempo con otras personas. Los amigos expresaron sus preocupaciones, pero Emma, siempre leal, les decía que no se preocuparan, insistiendo en que todo estaba bien. Sus padres, sin embargo, podían ver la tensión creciente. Preocupados por el bienestar de su hija, le quitaron el teléfono para reducir la comunicación constante entre ambos. Pero Riley, decidido a mantenerse en contacto, le dio a Emma un iPod Touch, lo que les permitió enviarse mensajes en secreto a través de Wi-Fi. Durante los 2 años siguientes, su relación continuó en un ciclo inestable de rupturas y reconciliaciones. Cada vez que se separaban, las peleas se volvían más intensas y las reconciliaciones más dramáticas. Riley bombardeaba a Emma con mensajes y llamadas, enviando decenas de una sola vez. A veces esperaba durante horas fuera de su lugar de trabajo con la esperanza de verla. Las palabras duras en un momento se convertían en disculpas entre lágrimas al siguiente. Escribía cosas como: «Lo siento por cómo actúo. Te amo más de lo que las palabras pueden describir». Los padres de Emma, Mark y Jill, intentaron repetidamente ayudarla a alejarse de la relación. Jill dijo más tarde que Riley tenía una forma de aislar a Emma, haciéndola sentir como si él fuera el único que realmente la entendía. Cuanto más la presionaban sus padres para que terminara la relación, más fricción se generaba en casa. A pesar de todos los esfuerzos, para el otoño de 2016, después de 2 años de altibajos, la relación seguía siendo tóxica y sin resolver. Riley se había graduado y había comenzado su primer año en Maryville College, a solo media hora de Knoxville, mientras que Emma, ahora con 17 años, cursaba su penúltimo año de secundaria. Ese octubre, alrededor de Halloween, los padres de Emma decidieron que tenían que tomar medidas más firmes. La castigaron, permitiéndole únicamente asistir a la escuela y a las prácticas de animación. También vigilaron más de cerca su vida social, controlando sus movimientos y limitando sus interacciones. Para su sorpresa, el cambio tuvo un efecto positivo. Por primera vez en meses, Emma parecía más ligera, más feliz y más parecida a la adolescente vibrante que recordaban. Su padre, Mark, recordaría más tarde que era como si hubiera vuelto a ser ella misma. Pasaba más tardes con su familia, riendo en la mesa durante la cena, viendo programas juntos y simplemente disfrutando del tiempo en casa. Para sus padres, fue un destello de esperanza de que Emma estaba empezando a recuperar su independencia y su alegría. Emma incluso llegó a escribirle a su amiga cercana Keegan para dejar absolutamente claro que ella y Riley habían terminado para siempre. Explicó que finalmente había llegado a su punto de quiebre después de ver fotos de él con otras jóvenes en la universidad. Para Emma, eso fue la prueba de que no podía continuar con la relación. Keegan, junto con varios otros amigos de Emma, sintió un gran alivio al escuchar la noticia. Habían estado preocupados por su bienestar durante meses, y la ruptura les dio esperanza de que Emma finalmente se liberaría de la turbulencia que se había vuelto demasiado común. Pero, como muchos esperaban, Riley no manejó bien el final de la relación. El viernes 18 de noviembre de 2016, a Emma se le dio permiso para asistir a una pequeña reunión en la casa de un amigo. Se suponía que sería una noche normal, una oportunidad para relajarse y pasar tiempo con personas en quienes confiaba. Alrededor de las 11:30 de la noche, llegó su amigo Zach. Tan pronto como entró en la casa, Emma corrió hacia él, claramente alterada. Lo llevó rápidamente al interior y le explicó que había estado recibiendo mensajes inquietantes de un número de teléfono desconocido. El tono de los mensajes era alarmante. Uno decía:
Sal afuera sola. Si no quieres ver a un ser querido herido, ve a tu coche con tus llaves. Emma trató de entender lo que estaba pasando. Al principio, creyó que debía tratarse de algún tipo de broma, quizá uno de los amigos de Riley intentando asustarla. Inmediatamente respondió con una advertencia, diciendo que involucraría a la policía si el remitente no se detenía. Pero en lugar de cesar, los mensajes se volvieron aún más perturbadores. Pronto llegó otro mensaje afirmando que Riley había sido dejado afuera. Alarmados, Emma y Zach salieron apresuradamente juntos. En la luz tenue cerca de la casa, vieron a alguien tirado boca abajo en una zanja. Para su sorpresa, era Riley. Parecía desorientado. Se sujetaba la cabeza e insistía en que había sido secuestrado y abandonado sin entender cómo había llegado allí. Emma se sintió abrumada y comenzó a llorar. Entre lágrimas, le dijo a Riley que su relación había terminado y que necesitaba que la dejara en paz. Sin otra opción, Riley se levantó y se alejó lentamente, perdiéndose en la noche. Poco tiempo después, llamó a su amigo Noah, repitiendo la historia de que había sido secuestrado. Noah, sin embargo, se mostró escéptico y no le creyó. Esa noche, Emma decidió quedarse con sus amigos, inquieta y sacudida por lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, poco después de las 10 de la mañana, Emma se dirigía a casa acompañada por su amiga Hailey. Hailey vivía cerca de los Walker, así que las chicas fueron juntas en el coche. Al pasar por la calle de Emma, notaron a un hombre vestido completamente de negro que caminaba de un lado a otro de manera sospechosa. La escena inquietó a ambas. Emma dejó a Hailey en su casa y regresó a la suya, con la intención de encontrarse con su madre, Jill, y prepararse para el día. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la misma figura misteriosa apareciera nuevamente. Tocó el timbre repetidas veces y comenzó a golpear la puerta principal. Presa del pánico, Emma inmediatamente les envió mensajes a sus amigos contando lo que estaba sucediendo. En su miedo, recurrió a la única persona que pensó que podría acudir rápidamente si la llamaba: Riley. A pesar de haberle dicho que no quería saber nada más de él, en ese momento de desesperación le envió un mensaje: «Te odio, pero te necesito ahora mismo». Riley respondió casi de inmediato, afirmando que iba a toda velocidad para ayudarla. Para cuando él llegó, el hombre desconocido ya había desaparecido. Para alivio de Emma, la amenaza inmediata parecía haber pasado. Sin embargo, más tarde su amiga Hailey confesó que no tenía ninguna duda de que el hombre vestido de negro había sido en realidad Riley. Había visto su coche estacionado cerca e incluso le escribió directamente para preguntarle por qué estaba merodeando por la zona. Riley lo negó, pero su negación no la convenció. Cuando Jill Walker regresó a casa, encontró a Emma afuera, en el jardín delantero junto a Riley. Jill le recordó con firmeza que no debía acercarse a la casa y le dijo que se marchara de inmediato. Emma, visiblemente alterada, intentó tranquilizar a su madre diciendo que tal vez había sido un ladrón o un merodeador al azar. Pero Jill no quedó convencida. Para ella, resultaba demasiado coincidente que la misma persona que había asustado a su hija apareciera y que poco después Riley llegara al lugar. Jill y su esposo, Mark, estaban cada vez más preocupados por la seguridad de Emma. A la mañana siguiente, la llevaron personalmente a su trabajo para su turno del domingo y se quedaron hasta que terminó. Querían asegurarse de que se sintiera segura y no querían que estuviera sola ni siquiera por un corto periodo de tiempo. La noche del domingo 20 de noviembre de 2016, el hogar de los Walker parecía tranquilo. Emma estaba en casa y todo aparentaba estar en calma. Habló con su amiga Keegan sobre una tarea escolar y luego se fue a dormir alrededor de la medianoche. Mientras tanto, Riley, ya de regreso en Maryville, pidió prestado el teléfono de su compañero de cuarto. Usando ese teléfono, llamó a Emma poco después de la medianoche. Más tarde, Riley afirmaría que durante esa llamada, Emma dejó claro que no tenía ningún interés en reanudar su relación. Sea cual fuera la verdad, la conversación terminó abruptamente y Riley comenzó una avalancha de intentos por comunicarse con ella. Envió mensaje tras mensaje, realizó alrededor de 40 llamadas telefónicas y dejó numerosos mensajes de voz. Emma decidió no responder, permaneciendo en silencio a pesar de la insistencia. Con el tiempo,
Los mensajes de Riley fueron disminuyendo. Más tarde esa misma noche, el padre de Emma se despertó sobresaltado por lo que le pareció oír movimiento dentro de la casa. Creyó escuchar el golpe de una puerta, 2 veces. Preocupado, se levantó y revisó silenciosamente la vivienda. Entró tanto en la habitación de Emma como en la de su hermano Evan, pero no notó nada fuera de lo común. No había señales claras de un intruso, ni daños, ni perturbaciones evidentes. Tras una revisión minuciosa pero infructuosa, se convenció de que había sido su imaginación y volvió a la cama. Alrededor de las 6 de la mañana del 21 de noviembre, Jill Walker entró en la habitación de su hija Emma para despertarla para ir a la escuela, como lo había hecho incontables veces antes. Esperando ver a su hija adolescente moverse y quejarse de otra mañana temprana, Jill llamó suavemente el nombre de Emma. Para su desconcierto, no hubo respuesta. Jill se acercó más, repitiendo el nombre de su hija un poco más fuerte. Aún así, nada. Preocupada, Jill extendió la mano y tocó suavemente la pierna de Emma, esperando al menos un pequeño movimiento. Pero Emma permaneció completamente inmóvil. Cuando Jill se inclinó y miró el rostro de su hija, el corazón se le hundió. El tono de piel de Emma era inusualmente pálido, lo que de inmediato indicó que algo iba terriblemente mal. El instinto de Jill le dijo que no era una situación que pudiera manejar sola. Necesitaba ayuda urgente. Con las manos temblorosas, Jill intentó sentir el pulso, con la esperanza de estar equivocada. Pero por más que presionó, no sintió nada. Ese fue el momento en que la terrible realidad se hizo evidente. Algo irreversible había ocurrido. Jill tomó de inmediato el teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Emma Walker, con tan solo 17 años, había perdido la vida durante la noche. Los agentes de policía llegaron rápidamente a la casa de la familia Walker. A primera vista, nada dentro de la vivienda parecía fuera de lugar. No había señales de entrada forzada, ni muebles volcados, ni cristales rotos. Pero cuando los investigadores examinaron con más detenimiento el dormitorio de Emma, hicieron un descubrimiento que cambió por completo el rumbo del caso. En una de las paredes del dormitorio, los agentes notaron un pequeño orificio redondo. Lo que parecía una diminuta imperfección en la pared era en realidad algo mucho más grave. Fue identificado como un orificio de bala. Al salir al exterior, los detectives encontraron rápidamente pruebas que confirmaron sus temores. Cerca de la casa se hallaron 2 casquillos de bala percutidos. Al rastrear la trayectoria, determinaron que al menos 2 disparos habían sido efectuados hacia el dormitorio de Emma mientras ella dormía. Un examen cuidadoso reveló un segundo orificio de bala a casi la misma altura que el primero. Ambos disparos habían sido realizados desde el exterior de la vivienda, dirigidos directamente a la habitación de Emma, con una distancia estimada de disparo de solo entre 4 y 5 pies desde su ventana. Los investigadores determinaron que los disparos se produjeron en algún momento entre las 2:30 y las 3 a.m. La precisión sugería algo escalofriante. Quien apretó el gatillo sabía exactamente dónde estaba ubicada la cama de Emma, y probablemente entendía cómo estaría acostada en ella. No se trató de un acto aleatorio, sino de algo deliberado. La noticia de la muerte de Emma se difundió rápidamente por todo Knoxville y por los pasillos de Central High School, donde había sido estudiante y una animadora dedicada. Llegaron homenajes de compañeros de clase, amigos e incluso de desconocidos que solo conocían su amabilidad y su sonrisa. En una vigilia con velas celebrada en el campus, los estudiantes se reunieron con velas encendidas, algunos llorando en silencio, otros abrazándose para darse consuelo. En el partido de fútbol de esa semana, las compañeras animadoras de Emma soltaron globos, cada uno elevándose en el cielo nocturno como símbolo de amor y recuerdo. Entre la oleada de dolor hubo numerosas publicaciones y homenajes públicos de parte del exnovio de Emma, Riley Gold. Sus palabras, aunque emotivas, llamaron la atención de quienes conocían la historia entre ambos. Cuando la policía comenzó a hablar con los amigos y la familia de Emma, un nombre surgió repetidamente: Riley Gold. Las personas cercanas a Emma describieron una relación que se había vuelto controladora, turbulenta y cada vez más preocupante.
Los detectives también escucharon información inquietante proveniente del propio círculo de amigos de Riley. Varios de ellos se habían mostrado preocupados por su comportamiento después de la muerte de Emma. Le contaron a los agentes sobre una conversación que Riley había compartido apenas un día después de haber afirmado previamente que había sido secuestrado. En esa charla, Riley confesó que tenía miedo por su vida y que había tomado el arma de su abuelo para protegerse. No solo habló de ello, sino que le mostró el arma a su amigo Alex. Otro amigo, Noah, recordó cómo Riley le había hecho una pregunta extraña. ¿Cómo podía alguien eliminar las huellas dactilares de un arma? Riley afirmó que estaba preguntando en nombre de su compañero de cuarto de la universidad, pero la pregunta dejó a Noah intranquilo. La cronología se volvió aún más alarmante cuando los investigadores supieron que el abuelo de Riley había denunciado el robo de su arma tan solo un día antes de que Emma fuera asesinada. Tanto Noah como Alex declararon más tarde a la policía que Riley les pidió directamente ayuda para deshacerse del arma arrojándola al río Tennessee. Riley insistía en que no tenía nada que ver con la muerte de Emma, pero temía que el arma pudiera de alguna manera implicarlo. Los detectives llevaron a Riley a interrogarlo. Durante horas, lo presionaron sobre su paradero, su relación con Emma y los detalles que sus amigos habían compartido. Cuanto más hablaba Riley, menos creíble se volvía su historia. Sus respuestas eran distantes, casi ensayadas, como si las hubiera practicado con antelación. Cuando le preguntaban por Emma, evitaba usar su nombre y se refería a ella únicamente como la chica. Los detectives quedaron impactados por la falta de emoción en su voz. Parecía frío y desapegado, un contraste marcado con los homenajes llenos de sentimiento que había estado publicando públicamente. Aunque Riley afirmaba que había estado en Maryville toda la noche en que Emma fue asesinada, los registros telefónicos contaban una historia diferente. El análisis del teléfono celular reveló que alrededor de las 12:30 de la mañana, el dispositivo de Riley se desplazaba por la autopista de regreso hacia Knoxville. Los datos lo situaban en las cercanías del vecindario de la familia Walker alrededor de las 3:45 de la mañana, precisamente dentro del intervalo de tiempo en el que se efectuaron los disparos mortales. Cuando los detectives confrontaron a Riley con preguntas sobre el arma y las declaraciones incriminatorias hechas por sus amigos más cercanos, su reacción fue fría e inquebrantable. Lo negó todo, con un tono cortante y una expresión cuidadosamente controlada. Insistió en que las conversaciones que Noah y Alex habían descrito a los investigadores nunca ocurrieron, alegando que todo era una invención diseñada para inculparlo. La negación calculada de Riley parecía, en la superficie, segura de sí misma, pero para los detectives tenía el sonido vacío de alguien que intentaba desesperadamente escapar de la responsabilidad. En ese momento, Riley seguía siendo el principal sospechoso. Sin embargo, las pruebas disponibles, aunque inquietantes y sugestivas de culpabilidad, carecían del peso necesario para arrestarlo formalmente. Las autoridades sabían que sin pruebas irrefutables, pruebas que resistieran el escrutinio de un tribunal, el caso se derrumbaría. Riley fue liberado, aunque los agentes lo mantuvieron bajo estricta vigilancia, esperando un error. Lo que los detectives no anticiparon fue cuán rápidamente Riley revelaría su miedo. En el momento en que quedó libre, Riley corrió a su teléfono y envió mensajes tanto a Noah como a Alex. Sus textos no eran casuales ni amistosos. Tenían un tono inconfundible de urgencia e intimidación. Les advirtió de manera clara que no cooperaran más con la policía y exigió que borraran todo rastro de sus conversaciones con él. Creía que, silenciando a sus amigos, podría cortar los frágiles hilos que lo vinculaban con el crimen. Pero los intentos de control de Riley llegaron demasiado tarde. Sin que él lo supiera, Noah y Alex ya habían elegido su bando. Desde el principio, habían estado abiertos y dispuestos a ayudar a los investigadores de cualquier manera posible. Ambos jóvenes estaban profundamente conmocionados por la muerte de Emma y creían que, al decir la verdad, no solo podían brindarle justicia, sino también evitar que Riley lastimara a alguien más. El arma de fuego que Riley intentaba ocultar con tanta desesperación no era cualquier arma. Había sido robada a su propio abuelo. Ese detalle por sí solo añadía peso al caso, ya que vinculaba a Riley tanto con el robo como con el engaño. Los detectives, que habían estado buscando el arma desaparecida desde el inicio de la investigación, finalmente vieron una oportunidad.
Noah y Alex explicaron que podían ayudar a recuperarla, proporcionando a las autoridades la pieza crucial de evidencia física necesaria para presentar cargos. Al principio, los agentes dudaron. Advirtieron a los dos jóvenes sobre los riesgos. Lo que proponían era peligroso. Si Riley se daba cuenta de que estaban cooperando, la situación podría salirse de control. Sin embargo, a pesar de los peligros, Noah y Alex se mantuvieron firmes. Querían respuestas, querían que hubiera consecuencias y, sobre todo, querían justicia para Emma. Con la orientación de los detectives, aceptaron participar en una operación cuidadosamente orquestada, diseñada para exponer las mentiras de Riley y recuperar el arma antes de que pudiera destruirla para siempre. Los detectives sabían que el éxito del caso dependería de la precisión. Cada paso debía ser calculado, cada detalle ensayado. Riley era cauteloso, y un solo error podría alertarlo. El plan era simple en concepto, pero arriesgado en su ejecución. Riley acabaría revelando el arma oculta y en el mismo instante en que lo hiciera, las fuerzas del orden intervendrían. El tiempo, sin embargo, lo era todo. A Noah y a Alex se les dio a cada uno una señal encubierta. Una sola palabra que podrían enviar por mensaje cuando Riley hiciera un movimiento hacia el arma. Para protegerlos y fortalecer el caso, los investigadores equiparon a ambos jóvenes con micrófonos ocultos y cámaras en miniatura. Estos dispositivos captarían las palabras de Riley, su lenguaje corporal y, en última instancia, su intento de deshacerse de la evidencia. Las grabaciones servirían más tarde como prueba irrefutable, asegurando que ninguna parte de la defensa de Riley pudiera desacreditar su testimonio. Con los preparativos completos, los tres jóvenes salieron bajo la cobertura de la noche, conduciendo juntos hacia el río Tennessee. En la superficie, parecía nada más que un viaje casual. Tres amigos fuera hasta tarde, bromeando y conversando. Pero bajo esa frágil apariencia se escondía la tensión de una peligrosa operación encubierta. Riley llevaba el arma consigo, oculta pero cerca, todavía convencido de que una vez que desapareciera bajo el agua, su secreto desaparecería con ella. Cuando finalmente llegaron a la orilla del río, la escena se desarrolló con una calma inquietante. Riley sacó el arma de fuego, con movimientos deliberados, casi rituales. Se preparó para lanzarla al agua oscura, confiado en que ese acto borraría su conexión con la muerte de Emma. No tenía idea de que los agentes ya estaban apostados cerca, con la vista fija en él y las radios cargadas de expectación. En el momento en que apareció el arma, Noah envió discretamente la señal acordada. En cuestión de segundos, el silencio dio paso a la acción. Las unidades policiales avanzaron rápidamente, las linternas cortando la oscuridad, las voces ordenándole a Riley que se quedara quieto. Fue detenido antes de que pudiera reaccionar, y el arma fue asegurada antes de que se hundiera en las profundidades del río. La larga búsqueda de pruebas había llegado por fin a su fin. En menos de 48 horas desde que los Walker enfrentaron la pérdida inimaginable de su hija, el joven responsable estaba esposado. Riley Gaul fue acusado oficialmente del asesinato de Emma Walker. El rápido arresto trajo consigo una medida de alivio para la familia en duelo y una sensación de reivindicación para los investigadores que habían trabajado incansablemente para asegurarse de que ningún detalle fuera pasado por alto. La investigación no se detuvo ahí. Durante un registro del vehículo de Riley, los agentes descubrieron ropa y calzado, todo de color negro, que coincidían con la descripción de lo que Emma y sus amigos habían visto apenas unos días antes. Una figura vestida de oscuro había sido vista cerca de su casa, merodeando en las sombras e infundiendo miedo. Ahora, los detectives tenían la confirmación. Riley había sido quien rondaba la casa de Emma en los días previos a su muerte. El hallazgo no solo fortaleció el caso, sino que pintó un cuadro escalofriante de premeditación y obsesión. Los procedimientos judiciales que siguieron estuvieron llenos de emoción, tensión y relatos contradictorios. La madre de Emma fue la primera testigo en subir al estrado. Con valentía y entereza, habló sobre su hija y sobre los acontecimientos que condujeron a ese fin de semana. Para el jurado, fue un testimonio conmovedor y difícil, ya que la historia de los últimos días de Emma se expuso con todo detalle.
La defensa y la fiscalía chocaron sobre cómo interpretar el comportamiento de Riley. Ambas partes coincidieron en que había sido obsesivo, una palabra que incluso el propio abogado de Riley no dudó en usar. Pero mientras la defensa intentó presentar sus acciones como imprudentes e inmaduras, los fiscales argumentaron que habían sido deliberadas y peligrosas. La fiscalía presentó pruebas que mostraban el patrón de conducta de Riley. El arma robada, la ropa encontrada en su coche y las comunicaciones con amigos sobre cómo intentar deshacerse del arma. Enfatizaron que no se trató de un accidente aleatorio, sino de un acto planificado por alguien que no estaba dispuesto a dejar ir una relación. La defensa respondió con una imagen muy distinta. No negaron que Riley hubiera disparado. En cambio, argumentaron que Riley nunca tuvo la intención de causarle daño a Emma. Sus abogados dijeron al jurado que él solo pretendía asustarla, con la esperanza de que quedara tan conmocionada que volviera a él en busca de protección. Según su versión, se trató de un intento torpe y equivocado de reinsertarse en su vida. Solicitaron al jurado que, si debían condenarlo, consideraran un cargo de homicidio imprudente en lugar de asesinato en primer grado, enfatizando que sus acciones fueron imprudentes, pero no premeditadas en la forma que describía la fiscalía. Pasó más de 1 año y medio antes de que comenzara el juicio. Cuando finalmente dio inicio, Riley se declaró no culpable. Eligió no testificar, y su equipo legal no llamó a un solo testigo al estrado. Su estrategia se basó por completo en persuadir al jurado de que su intención no era matar, sino asustar. Los fiscales, sin embargo, instaron al jurado a centrarse en los detalles. Riley había estado de pie afuera del dormitorio de Emma en plena noche, vestido con ropa oscura y sosteniendo un arma de fuego. De todas las direcciones posibles hacia las que podría haber apuntado, eligió exactamente el lugar donde Emma yacía dormida. Pidieron al jurado que reflexionara sobre la intención. Si su objetivo era simplemente hacer ruido, podría haber disparado al aire. Si su objetivo era asustarla, podría haber disparado lejos de la casa. Pero en lugar de eso, ¿a dónde apuntó? La ubicación de esos disparos cuenta la historia. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado regresó con su decisión. William Riley Gaul fue declarado culpable de asesinato en primer grado, además de acoso, robo, peligro imprudente y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito peligroso. En la sala del tribunal, Riley se dirigió al juez y a los presentes. Sus palabras reflejaban arrepentimiento, pero poco hicieron para cambiar el resultado. Sé que nada de lo que pueda hacer traerá de vuelta a Emma ni quitará el dolor que causé. Lo que sí puedo hacer es decir la verdad sobre lo que ocurrió esa noche. Mis intenciones nunca fueron causarle daño físico a Emma. En ocasiones fui un mal novio, y sé que la herí emocional y psicológicamente durante nuestra relación, pero nunca imaginé causarle daño. Esa noche, mi plan era asustarla tanto que no tuviera otra opción que volver a hablar conmigo. Nunca quise que su vida se perdiera. Para la familia, los amigos y la comunidad de Emma, el juicio trajo cierta medida de responsabilidad. Sus seres queridos la describieron como su luz, alguien que aportaba alegría y energía a todos los que la rodeaban. Aunque su vida fue trágicamente corta, recordaron con gratitud que habían sido bendecidos con 17 años de recuerdos. En el estado de Tennessee, una condena por asesinato en primer grado conlleva una de las penas más severas disponibles según la ley: una cadena perpetua automática. Para Riley Gaul, esto significó que la decisión del jurado no dejaba espacio para la indulgencia. Fue condenado a cadena perpetua, con el requisito de cumplir un mínimo de 51 años antes de que siquiera pudiera considerarse la posibilidad de libertad condicional. Para cuando pudiera ser elegible para salir en libertad, tendría más de 70 años, pasando efectivamente la mayor parte de su vida tras las rejas. La sentencia marcó el final de un juicio largo y emocionalmente agotador, pero no trajo el cierre que muchas personas suelen esperar. Para la familia de Emma, el veredicto confirmó que había responsabilidad, pero nunca podría reemplazar lo que se había perdido. La familia Walker abandonó la sala del tribunal sabiendo que, aunque se había hecho justicia, la ausencia de su hija permanecería para siempre. Incluso después de la sentencia, el caso de Riley no concluyó por completo.
En mayo de 2021, varios años después del juicio, se conoció que él y su equipo legal estaban buscando un alivio posterior a la condena. Presentaron una solicitud de absolución, argumentando que no había habido pruebas suficientes para justificar el veredicto de culpabilidad. En caso de que no se concediera la absolución, solicitaron un nuevo juicio. Se programó una audiencia para el 4 de junio de 2021, lo que volvió a atraer la atención hacia un caso que muchos en la comunidad de Knoxville aún recordaban con claridad. Finalmente, la solicitud fue denegada. El tribunal determinó que las pruebas presentadas durante el juicio original habían sido más que suficientes para respaldar la condena. El abogado de Riley declaró públicamente que tenían la intención de apelar la decisión, pero la negativa significó que la sentencia original permanecería firmemente en vigor. Uno de los recordatorios más conmovedores de la ausencia de Emma llegó en mayo de 2018, la primavera en la que debería haber cruzado el escenario de Central High School para recibir su diploma. En lugar de Emma, fueron sus padres quienes aceptaron el diploma en su nombre. En la primera fila de la ceremonia, una toga y un birrete habían sido colocados cuidadosamente sobre la silla vacía que debería haber sido suya. Para compañeros de clase, maestros y familiares, fue un símbolo profundamente emotivo, tanto de pérdida como de recuerdo. Emma era conocida por su determinación y su visión luminosa de la vida. Amaba profundamente a los animales y hablaba con frecuencia de su sueño de convertirse en enfermera neonatal. No eran ideas pasajeras, sino planes hacia los que trabajaba con enfoque y entusiasmo. Ese futuro fue arrebatado, pero su familia decidió asegurarse de que su nombre y su pasión no se desvanecieran. Desde la muerte de Emma, su familia, amigos y comunidad han volcado su energía en mantener viva su memoria de maneras significativas. Central High School estableció una beca en su honor, garantizando que cada año un estudiante que encarne el espíritu y la dedicación de Emma reciba apoyo para su propio camino educativo. Más allá de la escuela, su nombre perdura en la comunidad en general. Un parque para perros ha sido dedicado a su memoria, reflejando su amor por los animales, mientras que una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Estatal del Este de Tennessee lleva su nombre, simbolizando los sueños que alguna vez tuvo de trabajar en el ámbito de la salud y ayudar a los demás. Estos homenajes no solo sirven como memoriales duraderos, sino como espacios donde continúan la alegría, el cuidado y la sanación, valores que Emma misma representaba.